¿Cuál ha sido su anécdota, historia, o momento más incómodo, aterrador o paranormal que has vivido? Yo no tengo historias de terror realmente, pero hace un tiempo yo estaba en videollamada con un amigo, ya era bastante tarde esa vez, me acuerdo que estaba todo normal esa noche y de la nada se abrió la puerta de su cuarto. En su casa suelen asustarlo bastante, así que él ya sabía que era una cosa paranormal. Esa vez, él cerró la puerta y como a los 5 minutos se escuchó muy claro cómo tocaban la puerta, él volvió a cerrar con seguro pero nuevamente la puerta se abrió como si nada. Igual una vez yo fui a la casa de este amigo y estaba cenando con su familia, cuando de la nada se escuchó como si alguien subiera las escaleras, eran pisadas muy pesadas, yo volteé a ver a la mesa para checar si alguien había subido, pero todos estaban sentados. Y no pudo haber sido ningún vecino porque en esos tiempos él no tenía ninguno. Cuando era pequeño siempre fui muy apegado a mi tío. Recuerdo que muchas veces me quedaba a dormir en su casa y cuando nos reuníamos en un parque que estaba cerca de mi casa. Un día le pregunté a mis padres si podía ir a la casa de mi tío, pero mis padres me dijeron que no y bueno, no le di mucha importancia, y fui al parque a jugar con mi tío y allí estaba. Todos los sábados me iba a jugar con mi tío y pues así fue durante unos 3 meses, un día mis padres me preguntaron que con quién jugaba en el parque y yo les dije que con mi tío y ellos se asustaron. Al día siguiente mis padres me dijeron que mi tío había muerto en un accidente de coche y bueno, yo no les creí así que salí corriendo al parque, y él no estaba. Cuando regresé a casa, le pregunté a mis padres que cuándo fue que murió mi tío, y me dijeron que hace 3 meses. Bueno, hoy decidí publicar esta anécdota porque siempre me estuve preguntando si alguien conoce del tema, no soy escéptica, pero hasta a la gente que les he contado solo quedan con sus caras de sorpresa sin darme alguna opción sobre el tema. Nosotros siempre fuimos una familia cristiana, pero mis papás tuvieron desvíos de cosas que hicieron en su juventud, por ejemplo mi papá tenía una banda de death metal y hacían rituales satánicos, verídicos por mi abuela, me contó que mi papá hacía rituales en su cuarto con sus amigos de la banda, tanto hicieron que terminaron por así decirlo maldiciendo el cuarto de mi papá, ahora en la actualidad nadie puede dormir a gusto ahí porque no para de molestarte algo. Y por parte de mamá, ella atrapaba brujas y jugaba a la ouija. Todo esto lo menciono por si capaz la siguiente historia está relacionada a esto de mis padres. Fue hace 18 años aproximadamente que nos pasó a mi hermana y a mí, esto con testigos como mi padre y mi madre. Una madrugada yo me desperté por unos ruidos horribles en mi cuarto, para esto yo dormía en una cama con mi hermana que era un año menor que yo tenía 9 años, resulta que me levanté de golpe y enseguida mi hermana con su mano en mi pecho me volvió a acostar rápidamente y me dijo temblorosa que había algo a la ventana, todo estaba apagado a excepción de que había un poco de luz de la luna, y para ser más específica no había cortina, o no recuerdo si estaba amarrada, resulta que mi hermana al momento de decirme eso yo me asusté muchísimo, y comencé a temblar y llorar porque empezó a escucharse esos ruidos horribles de gruñidos y lamentos afuera de mi cuarto, jamás escuché algo tan horrible que me ponía la piel chinita, intenté con todo el miedo del mundo voltear a la ventana del cuarto levantándome un poco ya que de ahí provenía más ruido y al darme cuenta había una silueta de un perro lobo enorme de ojos rojos, se sentía la ira y enojo que tenía, sentía que quería entrar por la ventana de nuestro cuarto ya que llegó en un momento a rasguñar esa área de la ventana, por suerte contábamos con protecciones, en ese momento no podría creer lo que veía y mi hermana lo sabía, por eso me había tumbado a la cama de nuevo para que no me levantara del todo. Entre ese momento de terror, mi mamá desde su cuarto que estaba al lado del de nosotras sabía lo que pasaba porque comenzó a gritarnos que no nos levantáramos, que oráramos y cerráramos los ojos, con todo el miedo del mundo quedé paralizada orando y llorando al mismo tiempo hasta que me quedé dormida. Horas después mi papá volvía de trabajar de la fábrica, él tenía horario de madrugada, nos despertamos y por suerte ya había luz de día, nos fuimos a asomar a donde estaba esa cosa y había demasiado pelaje como de perro o un lobo tirado ahí y estaban los rasguños en la pared. Nunca supimos qué fue, pero supe que mi mamá sabía que estaba esa cosa afuera y quería entrar por nosotras. Esto fue cuando tenía 3 años, pero aún lo recuerdo como si fuera ayer, aunque era una niña y hayan pasado muchos años. Estaba yo en un departamento bastante viejo en Castilla y León, España. Ese día solo estuve jugando como cualquier niña de 3 años y mis padres se habían separado así que solo mi madre estaba en casa. Se hizo de noche y mi madre se fue a bañar.
En el departamento había un pasillo largo y por alguna razón las luces no estaban encendidas y recuerdo que solo se escuchaba el sonido de la ducha y un reloj. Mientras iba caminando fui al pasillo y al fondo del pasillo donde estaba la puerta de entrada había una niña de 10 años aproximadamente con ropa blanca, era una falda creo que le llegaba hasta los tobillos y tenía pelo negro pero no se veía como un mal espíritu. Primero solo me impacté y me quedé quieta mirándola y después me puse a llorar y a llamar a mi madre. Mi madre rápidamente sale de la ducha y dice, ¿qué pasa? Yo le apunté a la niña fantasma, pero mi madre no la veía y la niña fantasma simplemente traspasó la puerta y nunca más la volví a ver. Siempre que conozco a alguien termino contando esta historia. Hay gente que me cree otra que no, pero yo sé perfectamente lo que vi y gracias a eso no tengo duda que los fantasmas y la vida después de la muerte sí existe, pero no puedo obligar a nadie a creer eso aún sabiendo que es verdad. Yo tengo la historia de cuando un amigo, supuestamente logró ver en persona a El Charro Negro. Contó que afuera de su casa se escuchaba el rechinar de un caballo a las 2 de la mañana. Cabe recalcar que él vive casi a las afueras de la ciudad. En ese momento él me contó que sintió como si una vibra muy pesada hubiera aparecido, como si de repente todo pasara de ser tranquilo a una sensación de incomodidad y miedo. Cuando él se asomó por la ventana, a lo lejos vio como lo que él dice un jinete, se alejaba a lo lejos y se perdía entre el camino al monte hasta más no verlo. Según él cuenta, después de que ese ente hubiera pasado, al de 1 hora durante los 15 años de una hija del vecino, en plena fiesta el papa sufrió de un paro cardíaco y camino al hospital había fallecido. Según contaban, es que el papá hizo un pacto con el Charro Negro, muy posiblemente, lo de conseguir dinero y recursos a cambio de su alma, pues desde ese día, la familia tiene algunos negocios y les va bastante bien. Aunque dice que desde la aparición del charro, siente esa mala vibra cada vez que pasa cerca de la casa del vecino. Pero él más nunca volvió a ver a ese jinete. Yo no soy una persona que suele pasar por cosas incómodas o creer en lo paranormal, pero si algo recuerdo muy bien que me causó terror fue durante un sueño. Yo soy de esas personas que tiene el sueño tan pesado que me cuesta trabajo despertar incluso con ruidos fuertes. Recuerdo que una vez cuando me quedé en la casa de un amigo el cual estaba organizando una pijamada con antiguos compañeros de clase, me había quedado tan dormida aún a pesar de que había algo de escándalo. Durante mi sueño, me sentí como si hubiese despertado, pero en realidad no, básicamente desperté dentro de un sueño o no recuerdo cómo le dicen a ese suceso como tal, pero en mi caso, yo había despertado en ese sueño, en un plano diferente, en ese sueño aún estaba en casa de mi amigo, pero no se escuchaba ruido, salvo por el sonido de mi respiración. Caminé por esa casa de aquel sueño, y se veía muy tétrica, maltratada, oscura y con ambiente lúgubre. Sentía miedo muy fuerte y esa sensación de algo me saldría de la nada. Finalmente desperté de mi sueño cuando dentro del mismo sueño escuché los pasos de alguien corriendo hacia mí pero no podía verlo. Cuando pasó eso desperté con grito de terror, los demás compañeros se acercaron a mí y me preguntaron qué había pasado. Yo estaba muy asustada y pálida del miedo, decidí no contarles y solo mencioné que fue una pesadilla. Aún sigo sin entender qué demonios era lo que se acercó a mí corriendo, pero es mejor no haberlo visto y tampoco me gustaría saberlo. Agradezco a todas estas personas que hayan compartido sus historias paranormales o terroríficas. ¿Realmente tú crees en lo paranormal? Déjanos tu historia en la caja de comentarios. Espero y no tengas un mal recuerdo de eso. Les ha hablado su amigo Riot y les deseo una excelente vida.